lo que quiero es que sepáis la realidad de lo que es tener una empresa aquí en España. Buenas a todos, soy Kevin Hernández López, CEO de Taxiblau, y hoy estoy aquí para hacer una nueva entrega. Quiero hacer un vídeo totalmente distinto al que veníamos haciendo anteriormente. No es un vídeo tanto de publicidad de Taxiblau, sino es un vídeo más bien que está enfocado a aquellos empresarios, a aquellas personas que quieran emprender un negocio y que vayan un poco perdidos y que al final tengan como referencia los tantísimos casos de éxito que hay en redes sociales. Es muy bonito ver un caso de éxito, pero yo creo que es todavía más productivo ver cómo hemos llegado, cómo ha llegado esa empresa a ese caso de éxito, ver un poco el camino que ha recorrido, cuáles han sido los fallos que ha cometido, porque al final de los fallos es de lo que más se aprende. En resumidas cuentas, lo que quiero es que sepáis la realidad de lo que es tener una empresa aquí en España y nada, vamos a ello. Pues ahora vamos a entrar a la primera parte. Vamos a hablar un poquito de cómo es crear una empresa desde cero aquí en España. Y ya de por sí, pues es una cosa un poco complicada, no solo a nivel fiscal, sino a nivel burocrático. Y sobre todo hay mucha gente pues, que se tira a la piscina sin tener muchos conocimientos de cuáles son las necesidades de sus clientes, qué es lo que realmente necesitan hacer para poder llegar a tener un mínimo de éxito. Para mí yo creo que lo fundamental para cualquier persona es tener una persona de referencia que te pueda enseñar a cómo funciona el sector, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, cómo moverse. Y si no tienes a esa persona que te pueda mostrar un poquito a cómo funciona el sector al que te vas a dedicar, pues está bien, al menos el que al principio puedas estar unos años trabajando en una empresa que tenga bastante experiencia, en la que puedas cometer muchísimos fallos y aprender de ellos y al final pues puedas tener un poquito una noción muy amplia de ese sector al que te vas a dedicar para luego pues cometer los mínimos fallos posibles y minimizar los riesgos al final de ese comienzo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me sirvió muchísimo tener como referencia en el sector del taxi a mi padre, porque fue una persona que me enseñó muchísimo pues, a cómo captar clientes, a cómo moverme dentro del sector, cuáles eran las zonas donde más trabajo había, donde menos trabajo había, en general, al final, poderme ganar la vida, ¿no? Y eso fue un poquito la base de todo lo que es Taxiblau, de cómo tratar a los taxistas en este caso, de cómo tratar a los pasajeros. Por lo tanto, al final, pues yo creo que a mí me fue bien también pues, estar dentro del sector del taxi, ser taxista, porque todo aquello que me enseñó mi padre lo pude poner en práctica y ver exactamente pues, que lo que había aprendido pues, realmente en la práctica servía, no servía, ir modificando aquellas acciones en las que me equivocaba, etcétera. Y bueno, yo creo que es fundamental tener en cuenta que cuando empiezas un negocio y durante toda la vida del negocio vas a tener que siempre reinvertir una parte de tus beneficios para que tu negocio siga creciendo, para que tu negocio supere nuevas fronteras, poder llegar a nuevos objetivos, etcétera. Eso es fundamental. Tener en cuenta que entre el 50 y el 80% de lo que tú ganes al principio tienes que reinvertirlo. Durante al menos los primeros 7 8 años, 10 años, vas a tener que hacer eso. Una vez pasas esa barrera, vas a seguir reinvirtiendo siempre en tecnología, en ampliación de plantilla, etcétera, pero ya no te va a suponer tanto esfuerzo porque también tu margen de beneficio va a ser mayor. Pero siempre vas a tener que hacerlo si quieres estar al día de todo y sobre todo si no quieres que la competencia te coma en cualquier momento, porque las cosas avanzan muy rápido y tú tienes que avanzar tan rápido como las cosas avanzan al final. Hay un momento en la vida de la empresa que al final vas a necesitar contratar a alguien porque esa persona pues te va a dar un plus y al final tú no puedes ser un empresario orquesta, como se suele decir por ahí. Es importante al final saber cuándo tienes que contratar, hacer una lectura muy precisa de los momentos. A veces vas a sentir que no puedes permitirte el lujo de contratar a una persona para hacer ciertas tareas, pero te aseguro que contratar a alguien en el equipo que te dé un valor añadido, que te quite un trabajo que tú estás haciendo de manera repetitiva,
va a hacer que tu empresa crezca. Porque seguramente con la experiencia que tú hayas adquirido en el momento en el cual tú contratas a esa persona, esa experiencia que tú ya tienes, la puedas aplicar en cosas que sumen mucho más que esos trabajos repetitivos que vas a delegar en esa persona. Y por eso yo creo que es muy importante el equipo humano. Yo confío muchísimo en la tecnología, porque creo que la tecnología, pues al final nos da un plus, nos complementa, pero yo creo que el equipo humano es fundamental, al menos por ahora es algo primordial, al menos para mi empresa, porque donde no llega la tecnología, llega el equipo humano. Pero sobre todo es muy importante medir los tiempos. Tienes que saber cuándo es el momento para contratar y tienes a veces que quitarte esa espinita y no ser tan rata a la hora de contratar. Y si tienes que contratar a alguien para delegar una tarea que es muy repetitiva, porque tú puedes hacer algo que realmente pueda dar un valor añadido a tu empresa, tírate a la piscina y hazlo. Porque nunca vas a encontrar el momento, pero el momento es ahora. Y bueno, al final lo que tienes que hacer una vez tengas un equipo, pues es abrir diferentes secciones y dentro de cada sección, pues tienes que crear una metodología de trabajo, porque es importante que ciertas cosas se copien de aquellas empresas que ya funcionan bien o que les va muy bien, pero los procedimientos que se crean internos dentro de una empresa, creo que está bien que sean propios de la empresa. Abrir secciones es una forma de crecer y de generar una fluidez constante dentro de una empresa. Lo que tienes sobre todo que tener en cuenta si eres empresario o si vas a empezar un negocio es tienes que ponerte un plazo en el cual tú quieres que tu empresa funcione sin que tú estés constantemente supervisando todas las tareas o todas las secciones. Tiene que ser el objetivo de un empresario, ¿no? Es poder delegar a personas que estén bien formadas por ti, al final puedan realizar esas tareas y que tú constantemente estés viendo si se hace bien o se hace mal. Es muy importante para cualquier empresario escuchar a los clientes. En nuestro caso, pues sería escuchar a los taxistas por un lado y a los pasajeros por otro. En abril de este año, como ya sabéis todos, nosotros lanzamos nuestro producto estrella, que es la app de Taxi Blau. Y lo que hicimos principalmente entre abril y septiembre de 2025 fue hacer un estudio muy profundo de todas aquellas cosas que podríamos haber mejorado o que podríamos haber hecho mejor en ese lanzamiento. Al final, nuestro propósito principal es ponernos siempre en el lado del taxista y en el lado del cliente y darles el mejor producto que podamos darle. Para nosotros es fundamental ver exactamente qué aplicaciones funcionan bien y qué aplicaciones lo han hecho mucho mejor que nosotros en esos puntos en los que hemos fallado. En septiembre, por lo tanto, lo que hemos hecho pues, ha sido tomar un par de decisiones muy importantes. La primera de ellas es solidificar nuestro equipo de atención al cliente y lo segundo que hemos hecho ha sido independizarnos tecnológicamente de la empresa con la que llevábamos años trabajando, prácticamente una década. Nos hemos dado cuenta que para según qué mejoras no podemos tardar 1 o 2 años en hacerlas, sino que tienen que ser mejoras visto y no visto. O sea, mejoras que, digamos, queremos llevarlas a cabo y en cuestión de semanas, días, un mes con mucho, puedan estar en el mercado. Actualmente estamos trabajando en mejorar nuestra geolocalización. Queremos que la geolocalización de la app de Taxi Blau sea lo más precisa posible, sobre todo para facilitar el proceso de petición desde que se crea el servicio hasta que llega al taxista. Nuestra prioridad también es en mejorar la experiencia del cliente y del taxista y por lo tanto lo que queremos es implementar tecnologías que hasta ahora no teníamos en la app de clientes para mejorar muchísimo más la experiencia del mismo. El siguiente tema que os quiero hablar son las expectativas versus la realidad y me gustaría pues poneros un ejemplo, claro. Nosotros durante el lanzamiento de la app de Taxi Blog vivimos un golpe de realidad. Como ya sabéis, nosotros lanzamos en abril de 2025, hicimos muchísimas pruebas antes del lanzamiento, pero aún así, cuando hicimos el lanzamiento, pues tuvimos que retroceder en 2 ocasiones a tecnología anterior porque el lanzamiento no salió para nada como habíamos pronosticado. Tienes que tener claro que siempre hay algo que va a fallar. Lo importante es tu capacidad de superar ese obstáculo de la manera más rápida posible. Y eso es muy importante que un emprendedor tenga esa capacidad, porque al final si no siempre se va a quedar atascado y va a vivir momentos de ansiedad que no va a conseguir superar. Fue un reto muy, muy grande para nosotros lanzar esta tecnología, lanzarla al mercado
ya que pues teníamos ya un nivel de trabajo, un nivel de clientes y un nivel de taxistas, y bueno, y volcar todos esos clientes y esos taxistas en esta nueva tecnología, pues para nosotros fue un reto enorme. La verdad, la realidad es que no hemos cumplido al 100% con nuestras expectativas. Eso para nosotros ha sido en un primer plano, pues un golpe duro. Después de trabajar varios años en esta tecnología, pues esperábamos que el impacto fuera muchísimo mayor del que hemos tenido. Como cualquier proyecto, pues crees que el impacto puede ser uno y al final acaba siendo otro, pero al final aprendes a base de vivir este tipo de momentos, a relajarte, a analizar la situación, a ver exactamente qué es lo que has hecho mal para poder mejorarlo y seguir avanzando. Te acabas dando cuenta que de alguna forma todo forma parte del proceso y que al final tienes que vivirlo para poder mejorar. No, no hay otra que vivirlo. Y bueno, algunos de los puntos que pondría sobre la mesa y que yo creo que para mí son importantes para ir acabando este vídeo. Yo creo que es muy importante tener conocimientos básicos de contabilidad, no vale ser un experto a día de hoy. Conocimientos también sobre la burocracia que rodea tu sector, súper importante, y más en un país como en España. Tener un buen mentor, para mí siempre ha sido importante o fue importante. Y si no tienes un buen mentor, creo que lo que te va a tocar es trabajar para una empresa y que esa empresa pues te pueda dar unas pinceladas del sector al cual te vas a dedicar. No hay que tener miedo a experimentar ni a fallar. Considero que hay que analizar antes de actuar. No te digo yo que te tires a la piscina en todo lo que hagas, que analices, pero que no tengas miedo de hacerlo, que no tengas miedo de fallar, que fallar forma parte del proceso. Que al final fallando se aprende a cómo no se llega al éxito. Hay que estudiar constantemente casos de éxito, hay que analizarlos profundamente, porque al final si son casos de éxito es por algún motivo. Hay que estar estudiando constantemente todo el material que salga dentro de tu sector, incluso dentro de otros sectores que estén en sinergia, que puedan estar en sinergia con tu propio sector también. O sea, no te cierres nunca en banda en una cosa e intenta conocer también otras, porque nunca se sabe dónde vas a acabar profesionalmente. Entonces está bien aprender un poquito de todo, ¿no? Estos son todos los puntos importantes que yo creo que si quieres emprender tienes que tener en cuenta. Me gustaría que si te ha gustado el contenido de este vídeo y quieres que haga más contenido de este tipo, pues que le des un like, que te suscribas y que nos puedas seguir. Y te animo también a que nos sigas en otras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.